Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, estamos muy contentos con el Señor porque nos concede estar en este momento de grandes bendiciones para la iglesia. Está mi corazón, hermanos, latiendo fuerte. Siempre me paro aquí, hermanos, nervioso. Y decía un hermano, cuando estoy nervioso hablo más. Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora. Dios bendiga a cada uno de los presentes, las almas que nos acompañan. Y cada uno, hermanos, que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Dios sea el que bendiga, hermanos, sus vidas. Y hoy quiero empezar, hermanos, mi invitación a la oración, haciendo mención que cada uno de los que estamos en este lugar, hermanos, cada uno de los presentes, somos candidatos a la muerte. Tarde que temprano, hermanos, llegaremos a ese momento de nuestras vidas en el cual, si vivimos fieles para el Señor, Dios nos levantará en grande bendición. Pero todos somos candidatos. Ninguno de nosotros podemos, hermanos, pasarnos de ese momento, de ese límite, de eso que solamente Dios conoce. Por lo tanto, debemos reflexionar en nuestra vida. Allá en el libro de Génesis, capítulo 3, el primer libro de la Biblia, en el verso 8, dice la escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. En un principio, Dios caminó con su creación, anduvo con ellos. Caminó, hermanos, con el hombre. Se paseaba con él en aquel lugar que Dios había creado única y exclusivamente para ellos, el huerto del Edén. Y Dios caminaba con ellos bajo la gloria del Espíritu, hasta que Adán pecó. En el capítulo 5 del mismo libro de Génesis, encontramos, hermanos, que Enoc caminó con Dios 365 años. Dice la escritura, verso 21, y Enoc 65 años, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo no quiero, hermanos, caminar con el Señor una hora, un año, 18 años, 20 años. Yo quiero hasta el último día de nuestra vida caminar con el Señor. Enoc 365 años no se conformó con 100, hermanos, ni con 200, ni con 300. 365 años caminó Enoc con Dios.
Alabado sea el Señor. Y Dios se lo llevó. Abraham caminó 100 años. Desde los 75 años que Dios le llamó, él vivió 175 años caminando con Dios, creyendo en su palabra, yendo a un lugar desconocido, pero creyendo en la dirección de Dios. Y caminó Abraham con Dios. Cuando el siervo de Abraham fue a buscar y encuentra a Rebeca, él le platica que Abraham, su amo, caminaba y andaba con Dios, y Dios le había bendecido en grande manera. Abraham caminó con Dios. Dios siempre ha querido caminar con nosotros, amados hermanos. ¿Sabe usted? Israel salió de la esclavitud de Egipto no porque así era el destino, por suerte, por la poderosa mano de Dios, por su misericordia derramada en su pueblo. Y dice la escritura, hermanos, que Dios caminó con ellos. Dios caminó con su pueblo. De día una grande nube, ahí estaba Dios caminando con ellos. Por la noche una columna de fuego, ahí estaba Dios caminando con ellos. Pero un día hicieron un becerro de oro para adorarle, y Dios ya no quiso ir con ellos. Dios ya no quiso ir con ellos. El salmista dice: tomaron sus propios caminos. Y Dios ya no quiso ir con ellos. Hay algo, hermano, preocupante. Dijo un hombre: no es la economía en la que estamos viviendo, no es estas enfermedades incurables que se están propagando en toda la humanidad. Lo que realmente es preocupante, decía este hombre, es que dentro de algunos años la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos estarán posiblemente en el infierno. Esto sí es preocupante. Y le preguntaban: ¿y por qué estás diciendo tal cosa? Y mencionó, porque examinando el cristianismo de hoy día, este está basado más en una cultura sin Dios que en la palabra misma de Dios. Y fíjense bien, hermano, mucha gente está siendo engañada. Jóvenes engañados, adultos engañados, matrimonios engañados, familias engañadas, ciudades engañadas, naciones engañadas, creyendo que si levantan la mano a la pregunta de quién quiere ser salvo, esto les va a traer salvación. Y es una mentira grande del diablo. Y mucha gente está siendo engañada, que porque hicieron una oración diciéndole: Dios, entra en mi corazón, ya Dios entró a tu corazón y ya tienes salvación y vida eterna. Y esto es una mentira del diablo, porque la palabra de Dios no respalda tal cosa. Y mucha gente está siendo engañada, levantando la mano una y otra vez, y luego peca y luego levanta la mano, y luego peca y luego levanta la mano, y luego ora y le dice: Dios, posa en mí. Y ya Dios te ha dado la salvación. Pero esto es una mentira grande del enemigo, porque siguen mirando en la televisión programas que no deberían de ver, riéndonos de las mismas cosas que Dios detesta, viviendo como el mundo, hablando como el mundo, caminando como el mundo. Y me encanta la música del mundo,
Me encanta todo lo que está en el mundo. Pero yo levanté la mano un día y por eso tengo la salvación. ¿Sabe qué, hermano? La salvación es por fe en Jesucristo. No es porque levantes la mano, no es porque hagas una oración, es porque realmente haya fe en Jesucristo. Y esto seguido de un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, hermano, es un rechazo al pecado, un desprecio por las cosas que Dios detesta y amor por las cosas que Dios ama. Un deseo de no ser como Jesús Adrián Romero, de no ser como alguna figura en el mundo, sino un deseo ardiente de ser como Jesucristo. Y si vamos a la Escritura, vamos a examinarnos a la luz de la Escritura, porque somos muy vivos, hermano. Nos examinamos comparándonos con el que está enseguida. Hacemos las mismas cosas, cantamos lo mismo, vamos a donde mismo, hablamos lo mismo y no vamos a encontrar diferencia alguna. Pero si se empieza a comparar con la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hay una distancia grande. Y luego, hermanos, si recordamos la Escritura, hablando el Señor del trigo y de la cizaña, bendito sea el Señor, están en la misma tierra, reciben el mismo alimento, el mismo rocío del cielo, mismo sol. Pero al final del día, la diferencia está en el grano, en el fruto. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos. Porque a veces ponemos a examinar al que está enfrente, al que está atrás, al que está a un lado, y a lo último, y si nos alcanza tiempo, nos examinamos nosotros mismos. Y Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, a ver si somos realmente cristianos genuinos. Pero es que me da miedo encontrar algo. Pues examínate, hermano, porque estás a tiempo. Pues me examino porque estamos a tiempo. Alabado sea el Señor. Mucha gente está siendo engañada y quieren llegar a Dios por sus propios caminos. Como el pueblo de Israel, en una desesperación, dijeron: Aarón, haznos este becerro de oro. Pero, hermano, hay una puerta angosta. Mateo capítulo 7 habla de esto. Hay una puerta angosta. Hay un Dios, un mediador, Jesucristo. Hermano, esto no es de opción múltiples, como los exámenes en la escuela. Sí, pues si no es este, es este. No es de opción múltiple. Hay un solo Dios. Aquí no aplica el dicho que regularmente decimos cuando estamos yendo a algún lugar: todos los caminos nos llevan a Roma. Aquí no aplica esto. Dijo el Señor: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el Señor. La única manera en que cualquier ser humano en esta tierra pueda ser salvo es a través de Jesucristo. De otra forma, lo que espera es una furia o la furia de Dios y el crujir
de dientes. Él quiere, hermano, que hagamos su voluntad, no la nuestra. Él quiere dirigir nuestra vida y que dejemos que el Espíritu de Dios dirija nuestra vida, no nuestros pensamientos o como nosotros creamos que debemos de caminar. Porque a veces caminamos así, es que yo creo que es así, es que yo creo que es así, es que yo siento que es así, me siento a gusto así, mi corazón me dice que estoy a gusto aquí, mi corazón me dice que alabo bien a Dios, que estoy bien. Y Jeremías 9:17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. No porque usted se sienta bien, hermano, quiere decir que esté bien. No porque usted sienta que está bien haciendo aquello, esto, significa que sea algo bueno. Por eso el apóstol San Pablo exhortaba diciendo: examinémonos a vosotros mismos. Pero hermano, como decía al principio, no nos vamos a examinar comparándonos con el que está enseguida. A la luz de la palabra, ahí vamos a encontrar verdaderamente, hermano, lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que hacer, cómo debemos de conducir nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y muchas de las cosas, hermanos, que te gusta hacer, muchas de las cosas que te gusta hacer, desafortunadamente, te digo, Dios las detesta. Y a veces seguimos pensando que seguimos bien, que estamos caminando con Dios. Enoc caminó 365 años. Y dice la Escritura, caminó con Dios. Caminar con Dios es hacer su voluntad, es vivir, hermano, bendito sea el Señor, bajo su dirección. Hermanos, si no caminamos con Dios, en un segundo nos vamos a desviar y vamos a morir. Pero si queremos realmente caminar con Dios, debemos ajustar cosas en nuestra vida, aunque nos duela, aunque sea difícil. Mire, un hombre compró un elefante pequeño y lo metió a su casa y lo empezó a alimentar, y este elefante empezó a crecer dentro de su casa. Tuvo que hacer algunos movimientos porque ya no cabía. Movió la sala, tumbó, quizá movió algún parte de la cocina. El caso es que empezaba a crecer aquel elefante y empezaba a ocupar más lugar. Cuando quiso realmente sacarlo, por donde entró ya no cabía. Y le costó más trabajo porque más dinero, más cansancio, quizá dolor. Tuvo que tumbar aquella pared para poder sacar aquello. Hermano, a veces estamos acarreando cosas a nuestra vida que tarde que temprano va a traer consecuencias. Necesitamos caminar con Dios. Y somos salvos no porque los romanos y los judíos hayan rechazado a Jesús. No somos salvos, hermano, porque pusieron una corona en su frente, o porque una lanza haya atravesado su costado. No somos salvos, hermanos, porque algunos clavos traspasaron sus manos. ¿Sabes por qué, hermanos, somos salvos? Porque cuando Jesús estaba colgado en aquella cruz, Él cargó con el pecado de todos nosotros. Todo aquel peso que debía de haber caído sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir, y fue Él el que lo hizo por nosotros. A Él sea la honra. Solamente su muerte podía salvar a gente como nosotros. Es que yo era muy bueno, soy muy bueno,
Solamente la muerte y la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario podía traernos salvación a pecadores como nosotros, a hombres como nosotros. La Escritura habla en Mateo 7 de una puerta angosta y hemos entrado. Los que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo y nos hemos arrepentido, hemos entrado por esa puerta angosta. Y más adelante habla sobre un camino angosto. Esto, hermano, no solamente es la puerta angosta, sino que también tenemos que caminar por el camino estrecho, angosto. Eso es caminar con Dios. A veces entramos por la puerta estrecha y caminamos como queremos, hermano. Caminamos, hermano, como nosotros creemos que debemos caminar. Y empezamos a agarrar por ningún lado, hermano. Pero la Escritura dice, entra por la puerta estrecha, pero también camina, hermano, por el camino angosto. Ahí te va a acompañar el Señor. Ahí vas a caminar con el Señor. Ahí vamos a ir de bendición en bendición, de victoria en victoria. Alabado sea el Señor. No es entrar por la puerta estrecha y caminar como el resto del mundo. Porque si caminamos como el resto del mundo, entonces debemos de empezar a temblar y realmente estar asustados por las consecuencias que va a haber al final. Y una evidencia de que estás caminando con Dios es que ya no vamos a hablar como la carne quiere que hablemos, hermano. Ya no vamos a vestir como el mundo. Ya no vamos a actuar como el mundo. Ya no vamos a escuchar lo mismo que escucha el mundo. Caminar con Dios te hace diferente. Caminar con Dios hace una grande diferencia, o hace la diferencia en tu vida. El verso 16 del capítulo 7 de Mateo dice: por sus frutos los conoceréis. Esto es caminar con Dios y dar el fruto, hermano, que Dios quiere que tú des. Y dar el fruto que Dios quiere que yo dé. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, tu vida, tu manera de hablar, tu manera de caminar, las pasiones de tu corazón. Y te pregunto, ¿está Jesús, está el Señor Jesucristo por ahí en algún lado? ¿O solamente es un accesorio que agregas a tu vida? ¿Tú puedes contestar esto? ¿O realmente el Señor Jesucristo es el centro de tu vida? Examinemos nuestra vida. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Te ves como el mundo? ¿Hablas como el mundo? ¿Tienes las mismas experiencias del mundo? Entonces realmente no estás caminando con Dios. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel, a Moisés: sabes que ya no voy a ir contigo, voy a mandar un ángel, que ustedes lleguen a Canaán y vayan a aquel lugar y salgan vencedores. Dice la Escritura, hermanos, que Moisés se estremeció, sacó el tabernáculo del campo fuera, lejos, alejado. Se le llamó el tabernáculo del testimonio. Y Moisés se levantaba desde el campo y caminaba hacia hasta el tabernáculo, hermano, y entraba ahí. Y cuando Moisés se levantaba, el pueblo se levantaba y salía a las puertas de sus casas y seguía a Moisés con su mirada, hasta que Moisés entraba al tabernáculo y una nube, hermano, bajaba y la gloria de Dios descendía a ese lugar. Y el pueblo empezó, hermano, a buscar el rostro de Dios. El pueblo empezó a preocuparse porque Dios ya no iba a ir con ellos.
Y Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos muevas de aquí. Si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos ir a ningún lado. Si tú no estás con nosotros, Señor, no queremos movernos de este lugar. Porque Moisés entendía, amado hermano, que sin Dios no llegarían a ningún lado. Que sin Dios podrían caminar 1 kilómetro y ahí iban a perecer. Él entendía que no llegarían a su destino salvos si Dios no era con ellos. Hermano, nos urge la presencia de Dios. Nos urge buscar el rostro de Dios. Nos urge que la iglesia se convierta en Zaqueos, hermano, que no nos importe nada más que ver el rostro de Dios. Que si es necesario subirnos a un árbol, nos subamos ahí, pero ver el rostro de Dios, buscar su presencia. En Juan capítulo 8, 24 dice: Dios está conmigo porque hago lo que a Él le agrada. Abraham creía en Dios, por eso Dios caminó con él. Y la presencia de Dios estaba con él. El Señor bendijo a Moisés y fue con él porque buscó su rostro. María y Marta deseaban su presencia y Dios llegó. Dios, hermano, nos dirá como a Zaqueo: si usted, hermano o hermana, está dispuesto, Dios nos dirá como a Zaqueo: voy pues a posar en tu casa. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, quieren que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, queremos caminar con Dios. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de bautizado, hermano. 5 años, 10 años, 20 años. Yo no sé cuánto tiempo, hermano. Pero yo quiero caminar con Dios cada instante de mi vida. Yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo cada instante de mi vida. Dios, alabado sea el Señor, morará contigo porque crees como Abraham. Él estará contigo, caminará contigo, porque buscas su rostro como Moisés. Él estará y descenderá en tu vida porque le deseas. Necesitamos desear la presencia de Dios como María y Marta, y Dios va a descender sobre cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, hermano, está en este lugar. Y si tú haces su voluntad, Dios caminará contigo todos los días de tu vida. Si Dios camina contigo, no hay situación, hermano, difícil para nosotros, porque Él, como poderoso gigante, va delante de nosotros, abriendo camino, sanando enfermedad, dando respuesta a nuestros problemas. Caminando con Dios, todo se torna más fácil. Por eso en esta hora le damos gracias a Dios. Por eso en esta hora le pedimos al Señor y le decimos: Señor, yo no quiero caminar como el mundo. Yo no quiero caminar como el mundo. Yo quiero caminar bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Yo quiero caminar contigo hasta el último instante de mi vida. Yo quiero una iglesia que sane al herido, Gloria. rompa cadenas, liberte al cautivo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Vamos a reprender al enemigo. Y le vamos a decir que Él no tiene potestad de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Hay poder, aleluya, en su sangre.